¿Cómo están, chicas? Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver nuestra segunda clase online de estilismo, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de las graduaciones. ¿Cómo aprender a distribuir una graduación en un corte de cabello? ¿Correcto? ¿Qué tan importante es la graduación? ¿Cómo podemos identificar una graduación en base al trabajo que nosotros vamos a realizar? Cuando nosotros hablamos de graduaciones, también tenemos que tomar en consideración algunos puntos fundamentales. Y el primer punto fundamental es de que nosotros empezamos ya a crear nuestro propio diseño. Empezamos a hablar ya de una arquitectura, de un diseño de corte, que este diseño nos servirá para ir identificando el tipo de corte con el que estoy trabajando. Muchos técnicos a lo largo del proceso o en el proceso de aprendizaje aprenden a distribuir la graduación o la técnica como un proceso determinado. Nosotros lo que vamos a hacer en esta clase es aprender a diferenciar, ¿correcto? Vamos a aprender a diferenciar. ¿Cómo voy a aprender a diferenciar? Primero, categorizando cada uno de los cortes. Cuando nosotros estamos en primer nivel, nosotros aprendemos que los cortes tienen un nombre específico. Cuando nosotros aprendemos a cortar, los categorizamos como corte igualado de puntas, lo caracterizamos como corte grafilado, como corte de grafilado, lo caracterizamos como corte escalonado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en este momento? Si ustedes se pueden dar cuenta en el gráfico que yo tengo aquí, yo he distribuido en cuatro partes las graduaciones. Graduación mínima, graduación media, graduación máxima y graduación extra máxima. Antes de esto tengo que explicarles qué es el círculo gradual, cuál es el proceso del círculo gradual. El círculo gradual vendría a ser una herramienta fundamental para nosotros como estilistas, que nos va a servir como un identificativo de un corte de cabello, ¿correcto? Cuando nosotros estamos aprendiendo geometría, aprendemos que el círculo gradual debe pasar por 360 grados para llegar a un objetivo específico, ¿correcto? Cuando nosotros hablamos de graduaciones estéticas, como ustedes pueden darse cuenta, yo tengo aquí mi cabezote, y en mi cabezote yo puedo ir determinando el círculo o la cantidad de cabello que yo puedo ir cortando. ¿Cómo voy a ir identificando? Primero, tomando en consideración un punto fundamental, que nosotros como estilistas tenemos que llegar y conocer que el círculo gradual es una identificación que nos sirve para que nosotros aprendamos a denominar el diseño y a trabajar en una arquitectura determinada de corte. La arquitectura determinada del corte es la que nos va a ayudar a que nosotros aprendamos a diseñar. Cuando a mí se me viene a la mente la palabra arquitectura, se me viene a la mente un proceso de determinación, algo que tiene que tener un principio, una seguridad y un proceso final, ¿correcto? ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de arquitectura quiero decir que yo tengo que saber que el corte que yo le voy a realizar a mi cliente tiene que tener un proceso determinado en diseño, ¿correcto? Viene mi cliente y me dice, Eddie, necesito que me hagas un corte escalonado. Tengo que aprender que la arquitectura de este corte va a ser el proceso de las divisiones con las que yo voy a ir trabajando, ¿correcto? Cada uno de estos pasos son los que me ayudan, cada uno de estos pasos son los que me van a ayudar a que yo llegue al éxito de este corte, determinando un proceso, ¿correcto? Entonces, la arquitectura va a ser la que me permite la distribución directa de un diseño determinado. ¿Cómo puedo ir conociendo yo el diseño con el que voy a trabajar? ¿Cuál es el proceso en el que yo tengo que trabajar? ¿Y cuál es la técnica en la que yo tengo que trabajar? ¿Correcto? Nosotros a veces vemos tutoriales de YouTube y decimos, es tan fácil cortar el cabello. Divido el cabello en dos partes, corto hacia acá y obtengo un resultado.
pero nosotros no nos hemos puesto a pensar en que el proceso de arquitectura que debe seguir este diseño es un proceso en el que yo voy a ir determinando paso a paso el diseño en el que yo voy a trabajar. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, chicas, de un corte igualado de puntas, yo les he dicho, hay técnicos que peinan todo el cabello hacia atrás, ponen todo el cabello hacia atrás y cortan sin tener un régimen específico de divisiones. Pero si yo hago este proceso, divido el cabello, lo levanto, divido el cabello, lo levanto y empiezo a seguir un protocolo, esa va a ser mi arquitectura de proceso. Es como yo voy a ir trabajando paso a paso. Y eso es lo que a mí me va a dar la exclusividad el momento que yo empiezo a trabajar, ¿correcto? Entonces, uno de los pasos fundamentales entonces va a ser la distribución. Aprender a distribuir, aprender a manejarme con un régimen determinado de proceso. El siguiente paso vendría a ser un protocolo. El protocolo que yo debo seguir para un corte de cabello es específico. Cuando yo les digo, o cuando nosotros estamos hablando o exigimos un protocolo, es necesario seguir un protocolo. Porque yo digo, por ejemplo, voy a hacer un corte escalonado, me dijeron que coja así, levante así y ya se escalona. Es de allí cuando yo empiezo a tener problemas con mi cliente. El proceso de un protocolo es fundamental porque nosotros vamos a aprender o nos va a ayudar a distribuir el cabello en cantidades y proporciones exactas, ¿correcto? No todas nuestras clientes presentan la misma cantidad de cabello. Vamos a ver clientes que presentan abundante cabello, otras clientes que presentan una cantidad moderada y otras que presentan muy poco cabello. Es ahí cuando nosotros debemos aprender a trabajar, a identificar y a reconocer. En ese momento, yo puedo recomendar qué diseño puedo realizarle a mi cliente en base a su arquitectura capilar. Esto no es algo que mi cliente debe saberlo, ¿correcto? Esto es algo que nosotros como técnicos debemos aprender a identificar. Soy yo el encargado en aprender a identificar cada uno de los procesos paso a paso. El protocolo se va volviendo mecánico personalmente el momento que nosotros vamos realizando un corte de cabello. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo voy a realizar el corte de cabello, ¿qué es lo que pasa? Mi proceso se vuelve mecánico porque yo ya no voy a necesitar de mi carpetita para ayudarme y decir, bueno, tengo mi estética y en mi estética voy a ir revisando paso a paso cada uno. No, sino yo ya voy guardando en mi disco duro y voy a empezar a trabajar y a desenvolverme profesional y técnicamente. El tercer paso y fundamental también es que la técnica que nosotros vamos a ir adquiriendo se posesione de nosotros. No nos dejemos ganar de procesos que vemos en los que dice, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo más sencillo, un igualado de puntas. Le peino todo el cabello hacia atrás y corto en una sola hebra. Es ahí cuando yo voy a empezar a tener problemas, porque cuando yo empiezo a diseñar, cuando yo empiezo a moldear este cabello, yo me voy a dar cuenta que el diseño no tiene la misma proporción, no me va a quedar equilibrado en su textura, no va a quedar texturizado como debería ser. Cada una de las cosas en las que nosotros vamos trabajando debe ser un proceso determinado, chicas, que nos permita a nosotros como técnicos posesionarnos en un mundo estético competitivo y nos permita ir tomando consideración de los procesos. Es verdad, yo como técnico puedo ofrecer el servicio y decir, voy a realizar un corte igualado de puntas, peino todo el cabello hacia atrás y corto en una sola hebra. Pero ¿qué va a pasar con mi cliente? Cuando yo estoy en una estética, voy a tener más clientes que están visualizando el proceso. Y la cliente, la mamá de la persona a la que le estoy cortando, la hermana, la prima, la vecina, la abuelita, ¿qué es lo que va a decir? Oye, tan fácil. El peluquero cogió, le peinó todo el cabello hacia atrás y le cortó rectito. Fácil, ¿para qué estoy pagando cierta cantidad de dinero? Entonces, ¿cuál es la idea? Que mi cliente vea y diga qué complejo es, porque el técnico, el momento que empezó a hacer
hizo muchas divisiones. Hizo división. Esto no es un proceso, no es un proceso, digamos, como un proceso rápido. Esto es un proceso técnico, un proceso de desarrollo, un proceso en el que yo tengo que ir enseñándole a mi cliente que no hay nadie mejor para tocar y cuidar su cabello que el estilista, ¿correcto? El estilista es el encargado de diseñar, de crear, de distribuir el proceso y mantener bien un cabello. Todo esto viene acompañado una calidad, de una calidad estratégica que ustedes van a ir adquiriendo con el paso del tiempo, con el paso de la experiencia, ¿correcto? Nosotros nos vamos a ir dando cuenta también que cuando yo realizo un corte con una arquitectura capilar, yo me voy a dar cuenta que mi cabello va a quedar mucho mejor realizado. Cuando yo lo cepillo voy a ver que me queda mucho más moldeable. Cuando yo lo aliso voy a ver que no me quedan muchas líneas de marcación. Y cada uno de estos procesos me sirven para favorecerme como técnico profesionalmente. ¿Correcto? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en consideración siempre? ¿Cuál es el diseño al que tengo que llegar? ¿Cuál es el objetivo al que quiero llegar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para obtener el resultado, correcto? Entonces, por ejemplo, chicas, al momento de nosotros hablar de graduaciones, como les explicaba en este gráfico que hice el día de hoy, nosotros tenemos que aprender que las graduaciones es un identificativo que cada uno de nosotros vamos a ir dándole a los cortes, tomando en consideración también que cuando nosotros hacemos un corte de cabello, nosotros vamos a ir aprendiendo a distribuir diferentes procesos. Lo que para mí como técnico es 90 grados, para la competencia no va a ser 90 grados, porque el proceso estético y el círculo gradual estético nos sirve como un identificador, sí, nos sirve como un identificador, pero no hay un régimen específico que nos diga, por ejemplo, cada 2 centímetros el cabello empieza a tomar un régimen de desequilibrio. Por ejemplo, voy a empezar trabajando con los grados en mi cabezote, ¿correcto? Dice que si el cabello está pegado sobre la espalda es 0 grados. ¿Qué quiero decir con esto? Que este momento yo le tengo al cabello pegado sobre la espalda y son 0 grados. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 grados. Este cabello, el cabello de mi cliente del día de hoy, llegó hasta los 90 grados, pasando por un círculo gradual que empezó en la espalda y tomó una consideración y un régimen de un círculo gradual completo. Pero yo he visto que el momento que levantan el cabello, por ejemplo, cuando lo levantan a esta altura, suelen decir los técnicos, es un corte a 90 grados. Cuando yo lo determino como un corte a 90 grados, quiere decir que el proceso estratégico tuvo que haber pasado por todo el círculo gradual. Igual, si nosotros nos ponemos a hacer un análisis, cada uno de los técnicos utiliza las graduaciones también como una firma personal. Porque yo le puedo decir a mi cliente, viene mi cliente, le realizo el proceso de corte y mi cliente va a decir, Edison, me encantó el corte que me hiciste. ¿Qué corte es? Y yo le digo, es un corte a 45 grados. Mi cliente va al retoque, viene al retoque y por A o B circunstancia yo no estuve en la estética. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer mi cliente? Va a decir, me dijo que era un corte a 45 grados. Se va a la competencia y dice, ¿sabe qué? Cuando me hice cortar la última vez me dijeron que era un corte a 45 grados. Entonces viene el cliente, viene el técnico y le dice, dice 45 grados es aquí.
Ellos, la mayor parte de técnicos lo determinan como 45 grados cuando el cabello viene hacia la altura de nuestro pecho. Entonces dice 45 grados. Cuando mi cliente mire el resultado va a decir, no, yo no quería esto, porque cuando me cortó Edison tuvo otro proceso de diseño, otro proceso de corte, ¿correcto? Entonces, cada uno de los procesos nos van ayudando a nosotros como profesionales a ir identificando los diseños con los que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que pasa? El cabello no ha pasado por el círculo gradual para todos los técnicos. Hay técnicos que cuando trasladan todo el cabello para adelante y lo van a cortar, dicen que el cabello está a 0 grados. Cuando lo regresan, su círculo gradual empieza de adelante hacia atrás. Otros técnicos dirán que su proceso de círculo gradual empieza de atrás hacia adelante. Entonces pienso yo que se ha vuelto como una identificación personal para cada uno de los estilistas. Con esto hemos podido nosotros como técnicos llegar a un objetivo: darle la firma a nuestros diseños, ¿correcto? Es importante saber que nosotros nos estamos preparando no para ser un peluquero más, sino nos estamos preparando como diseñadores de estilo, nos estamos preparando como diseñadores de cabello. Al momento de hablar nosotros de una arquitectura, como les decía al principio, nosotros hemos hablado, por ejemplo, o hemos escuchado hablar de arquitectura, chicas, solo, por ejemplo, cuando van a construir algo. Entonces dicen, necesito un arquitecto para que me ayude con la distribución de mi casa que voy a construir, ¿correcto? Entonces ustedes se vuelven arquitectas o nos volvemos arquitectos del diseño el momento que yo empiezo a distribuir, el momento que empiezo a trabajar técnicamente, el momento en el que el proceso se va apoderando de mi diario vivir. Porque es fácil, peluqueros, chicas, ahí sí, peluqueros, ahí sí. Pero técnicos muy pocos. A los técnicos los puedo contar con los dedos de las manos. Entonces, si yo quiero ahorrarme tiempo en realizar un corte, ¿qué es lo que voy a hacer? A disminuir mi cartera de clientes. Yo lo que necesito es empaparme de esta teoría. ¿Para qué? Para que cuando yo quiera llegar al objetivo, mi cliente se sienta satisfecho del proceso. Y diga de paso, ya, sí, cuando me hicieron en tal lugar el corte, eran totalmente organizados, me dividían el cabello, tomaban en consideración siempre mi postura, porque nosotros nos vamos preparando para esto, para saber cómo debe estar mi cliente, si mi cliente debe estar con la cabecita hacia abajo, hacia arriba. Cada uno de estos procesos nos ayuda a irnos convirtiendo en diseñadores de estilo, ¿correcto? El círculo gradual también, chicas, viene a formar una parte fundamental de nosotros como estilistas. Nosotros como estilistas tenemos siempre que tomar en consideración un punto fundamental. Es de que el objetivo al que quiero llegar, mis identificaciones personales, yo les digo como Edison Granda, cuando yo empiezo a trabajar con estas graduaciones, yo tengo que tomar en consideración algunos puntos. Que nosotros no vamos a identificar la graduación por números, ¿correcto? Jamás, chicas, vamos a identificarlos por un número determinado. Yo no voy a decir, voy a hacer un corte a 10 grados, voy a hacer un corte a 80 grados, voy a hacer un corte a 90 grados, no. Voy a hacer un corte en una graduación mínima, voy a hacer un corte en una graduación media, voy a hacer un corte en una graduación máxima o voy a hacer un corte en una graduación extra máxima. Cuando yo aprendo a distribuir las graduaciones, cuando aprendo a distribuir cada una de estas graduaciones, nosotros nos vamos a dar cuenta que el identificador del corte que yo voy a hacer va a estar denominado o va a estar trabajado en una graduación específica, en una graduación estratégica, ¿correcto? En donde yo voy a ir denominando el proceso y es ahí en donde yo voy a ir ya conociendo los cortes por el nombre, ¿correcto? Es ahí en donde yo voy a ir identificando que si yo realizo un corte que sea totalmente sólido,
que sea totalmente recto, va a ser en una graduación mínima, ¿correcto? Va a ser en una graduación mínima. El momento que yo le despego al cabello de la espalda una mínima cantidad, yo ya empiezo a tener un leve escalonamiento, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Que si yo al cabello le separé 2, 3 o 4 centímetros, yo ya empiezo a tener un ligero escalonamiento. El diseño de mi corte ya se transformó en un corte escalonado, ¿correcto? ¿Qué quiero decirles con esto? Que si yo he realizado cortes sólidos, rectos, por ejemplo, un igualado de puntas, una melena recta, una melena sólida, mis cortes están en una graduación mínima. El momento que yo empecé a despegar de la espalda el cabello y empiezo a ver que el cabello empieza a pasar por todo este círculo gradual, todo el corte, todos los cortes van a ser determinados como cortes escalonados, en escalones, ¿correcto? Mientras menos cantidad de cabello despego de la espalda, menos escalonamiento. Mientras más voy estirando el cabello, más voy estructurando el cabello, levantando el cabello, más escalones, más escalonamiento, ¿correcto? El círculo gradual debe tomar una identificación clara también, chicas, que cuando yo voy a realizar un corte en graduación mínima, yo voy a perder el largo del cabello tomando en cuenta que mi cliente me quiere decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, Eddie, quiero que me realices un igualado de puntas y este igualado de puntas quiero que me lo cortes 4 centímetros. Obviamente yo voy, chicas, ¿qué? Voy a obtener una disminución de cabello, porque yo estoy cortando el cabello, ¿correcto? ¿Qué es lo que hago? Si yo empiezo a separarle al cabello de la espalda, yo voy a obtener escalonamientos, pero la hebra capilar va todavía a mantener el largo, ¿correcto? Si yo voy levantando, si yo hago un corte, como les explicaba, si yo hago un corte en el que voy a levantar todo el cabello, si yo hago un corte en el que voy a levantar todo el cabello hacia arriba, todo el cabello, yo voy a mantener todavía la hebra del cabello, ¿correcto? Si yo hago este proceso y en este proceso yo distribuyo, esto vendría a ser una graduación máxima, ¿correcto? Yo todavía sigo manteniendo la hebra del cabello y todo el largo del cabello, su hebra va a seguir en la misma altura, pero el diseño va a ir cambiando, ¿correcto? Mientras más cantidad de cabello levanto, mayor gradaje, mayor escalonamiento, ¿correcto? Si yo le transfiero al cabello todo el cabello hacia la parte de adelante, lo que yo voy a obtener son cortes grafilados y cortes degrafilados. Cuando yo mantengo toda mi hebra capilar hacia la parte delantera y corto, el cabello se va a degrafilar. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a obtener líneas indefinidas. El resultado será que voy a tener un capaje, digamos que un capaje indeterminado. ¿Por qué digo indeterminado? ¿Por qué? Porque el escalonamiento me va a marcar líneas. Una capa, 2 capas, 3 capas, 4 capas, ¿correcto? Y el corte degrafilado me va a dar líneas indefinidas. Cuando yo digo líneas indefinidas, quiere decir que cuando mi cliente cepille este cabello con las puntas hacia afuera, su moldeado va a ser un moldeado determinado. Su diseño va a tener volumen con las puntas hacia afuera. Si mi cliente va a hacer onda, el cabello va a estar muy accesible para la onda. Y si mi cliente va a alisarse el cabello, va a simular el cabello, una sola hebra, por el proceso del diseño, ¿correcto? Por el proceso del diseño en el que yo he ido trabajando. Cuando yo voy a hacer un corte grafilado, tengo que tomar en consideración que voy a cortar la parte delantera, voy a dividir en 2 procesos y voy a cortar hacia adelante y voy a obtener una marcación hacia el rostro, ¿correcto? Este diseño me va a permitir que mi graduación en la que yo voy a cortar sea una graduación media, porque la estoy cortando de la parte de la corona hacia adelante,
¿correcto? Entonces, cada uno de estos diseños, chicas, cada uno de estos diseños es recomendable que ustedes los vayan conociendo o se vayan familiarizando para identificar los cortes, ¿correcto? Porque cuando nosotros aprendemos a identificar un corte de cabello, nosotros vamos a poder realizar el proceso en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Una de las ventajas de los cortes de dama, por ejemplo, es que no necesitamos nada más que una tijera y una peinilla y nosotros podemos empezar a diseñar, ¿correcto? Pero de la misma forma, el diseño se va posesionando de cada uno de nosotros cuando nosotros vamos aprendiendo distribuciones, arquitectura, diseños y vamos también tomando en consideración un análisis previo, ¿correcto? Acompañado de las graduaciones, también viene un análisis que nosotros debemos aprender a hacerle a nuestro cliente y que es algo que nosotros ya hemos trabajado en el proceso de primer nivel, chicas. Por ejemplo, cuando nosotros seguimos un protocolo determinado para un corte de cabello, nosotros tenemos que tomar en consideración primero el análisis. ¿Correcto? Yo voy a analizar como cualquier arquitecto, voy a hacer un análisis y voy a decir, por ejemplo, en esta pared de aquí, yo quiero poner una distribución de 5 bloques de arriba hacia abajo para que se me convierta en una aula. Entonces va a venir alguien que sepa y me va a decir, no, pues si tú le pones arriba corres el riesgo de que con el tiempo esto caiga sobre ti. Preferible ciérralo en la parte del piso que va... Ah, correcto. Ese es el proceso que nosotros debemos tomar en consideración antes de realizar un corte. Tengo que analizar, chicas. El proceso debe ser analítico, el proceso debe ser técnico, el proceso debe ser un desarrollo específico de conocimiento que a ustedes les va a servir a identificar cada uno de los procesos. Cuando yo aprendo a identificar, viene mi cliente con el cabello como está mi modelo, una sola hebra, y dice, Eddie, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un corte escalonado. Entonces, le hago el análisis, miro, y digo, primero, este es un cabello lacio. Si yo a ella le escalono, sus marcaciones van a ser directas. Va a quedar un tanto desagradable porque se le va a ver las marcaciones del escalonamiento. Entonces, yo como recomendación le voy a decir a mi cliente, mira, te voy a hacer un corte que te favorezca en peinado, que te favorezca en estilo, que te favorezca en moldeado, ¿correcto? Entonces, yo tengo aquí mi cliente de cabello de una sola hebra. Me doy cuenta que es un cabello lacio en donde las marcaciones se van a volver determinadas. Y mi cliente tiene la costumbre de alisar su cabello. Entonces, mi recomendación para mi cliente, siguiendo el protocolo, debe ser primero analizar, ¿no es cierto? Entonces, mi primer análisis es un cabello lacio. Mi siguiente análisis es, ¿con qué frecuencia peinas tu cabello? Entonces, le pregunto a mi cliente y le digo, ¿con qué frecuencia peinas tu cabello? Y ella me va a decir, ¿sabes qué, Eddie? Yo no me cepillo el cabello, no me aliso, como lo tengo como manejable, yo me dejo el cabello siempre, me ducho entonces a ella no le favorece un corte escalonado. Tengo que tomar en consideración que le va a favorecer mejor un cabello que tenga líneas indefinidas. Y este tipo de corte sería un diseño de grafilado, ¿correcto? De grafilado, porque en el diseño voy a lograr que se estructure unas capas más arriba, otras más abajo, pero tenga un régimen estratégico de movimiento en sus puntas, ¿correcto? Es necesario recomendarles a nuestras clientes, porque las clientes de ellas simplemente vienen con una foto, con una fotografía, ahora con el internet, y dicen, Eddie, quiero que me hagas esto. Entonces, si yo le digo, claro, cuando ella sale de la peluquería, el marketing publicitario les está quitando prestigio a ustedes. Entonces, primero aprendamos a manejarnos en base a un protocolo estratégico de diseño que nos sirva para que, una vez que yo tengo mi protocolo en arquitectura, esto vendría a ser como un plano, tengo mi protocolo. El siguiente paso será recomendar, realizar y
llegar al objetivo, ¿correcto? Entonces, si mi cliente es muy cerrada, hay clientes, ustedes saben que son tan cerrados, no, yo quiero escalonado, yo quiero, correcto. Siempre, chicas, recomendemos a nuestra cliente que para que ella vea el resultado de la muestra de su diseño, ella tiene que moldear su cabello. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo veo que es un corte escalonado, yo tengo que cepillarle a mi cliente con las puntas hacia afuera para que ella vea el resultado. Y cuando sale de la estética y le digan qué bonita estás, te recomiende como técnico. Pero si yo le mando a mi cliente sin peinarse y sale y dice, no, quedé igual, quedé igual o peor de lo que estaba. Siempre debo recomendarle a mi cliente. Yo no estoy, por ejemplo, chicas, muy de acuerdo cuando nosotros vamos a una estética a cortarnos el cabello, no estoy muy de acuerdo en clasificar corte y moldeado. No, yo no. Yo prefiero cobrarle a mi cliente, por ejemplo, $15 el corte y moldeado, o sea, manejarme en este régimen, para que mi cliente se sienta satisfecha con el proceso, para que mi cliente diga, no, es verdad, cuando me cortó el Eddie, él me dejó parecido a la revista que yo le mostré, a la fotografía que yo le mostré, así sea la única vez que se va a peinar durante el proceso, ¿correcto? Entonces siempre debemos manejarnos en este proceso. El primero, como decíamos, es el protocolo que yo tengo que seguir. El protocolo, chicas, es un paso esencial para cada uno de nosotros. Si yo no sigo un protocolo, muchas veces como técnicos, con el paso del tiempo, nosotros vamos diciendo, no, es que yo ya sé mucho, yo cuando viene mi... No, yo siempre tengo que estar revisando en los protocolos, siempre tengo que saber hasta dónde quiero llegar como objetivo en el diseño. El diseño es el que me va a permitir que como técnico llegue al éxito y me permita tener una cartera más determinada de clientes. Entonces siempre quiero recomendarles, chicas, siempre en base al protocolo. No quiero ser cansón en el proceso de cada vez, chicas, del protocolo. No, porque el protocolo es lo que nos ayudará a trabajar desde que nosotros empezamos hasta los años de experiencia que nosotros tengamos. Entonces siempre tengo que trabajar en base a un protocolo, como les decía. Para los arquitectos, su protocolo es el plano. Para nosotros como técnicos, nuestro protocolo es el proceso que nosotros vamos escribiendo para ir diseñando en la cabellera de cada uno de nuestros clientes. Aprendamos a distribuir. Cuando nosotros aprendemos a cortar el cabello, debemos aprender a ir diseñando líneas, ¿correcto? La estructura de las líneas, todo lo que es recto, todo lo que es diagonal, todo lo que es vertical. Esto es lo que nos va a llegar al éxito de un diseño de cabello, ¿correcto? Cuando nosotros hablamos o tenemos en consideración el proceso de las graduaciones nos sirven como una identificación propia. Entonces, si yo voy a ser diseñador capilar, yo tengo que tomar en cuenta que las graduaciones van a ir denominando mi vida profesional, ¿correcto? Van a ir denominando mi vida en el reconocimiento previo y estratégico de un corte de cabello. Si yo no aprendo a distribuir, si yo no conozco las graduaciones, si yo no hago un análisis, yo no voy a poder llegar al éxito de un corte, ¿correcto? Para determinar todo lo que es una graduación, para determinar todo lo que es una estética capilar, yo tengo que tomar siempre en consideración los procesos. Seamos educados en los procesos. Aprendamos a trabajar ética y profesionalmente, ¿correcto? Porque cuando yo soy ético para trabajar, yo voy a tener una cartera de clientes muy aventajada, digámoslo así. ¿Por qué? Porque si la competencia está cobrando $2 el corte de cabello y yo lo estoy cobrando 6, la competencia tiene que hacer tres cortes en lo que yo voy a trabajar en uno solo y me voy a demorar un tiempo determinado, pero siguiendo normas, leyes y reglamentos, los principios fundamentales del estilismo, de la estética capilar, ¿correcto? Que nosotros ya lo hemos visto en primer nivel. Cada uno de estos procesos nos ayudarán a llegar al éxito y a determinar cada uno
de los diseños en los que vamos a ir trabajando, ¿correcto? Entonces, queda claro que cuando nosotros hablamos, chicas, queda claro que cuando nosotros hablamos de un corte sólido, como por ejemplo melena, como por ejemplo igualado de puntas, son cortes que voy a cortar en una estructura de una graduación mínima, ¿correcto? Todo va a ir en una graduación mínima, todo va a ser sólido, todo va a ser recto. El momento que yo despego de la espalda de mi cliente, yo ya empiezo a tener un leve escalonamiento, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Que los ángulos o mis dimensiones van a estar determinadas de esta forma en el cabello. Si está sobre la espalda, va a ser una graduación mínima. Si despega de la espalda hasta la parte de mi pecho, ¿correcto? Va a empezar una graduación media. Cuando yo empiezo a trabajar, luego, después de la graduación media y empiezo a ir cortando, despuntando el cabello, yo ya empiezo a tener una graduación máxima cuando yo corto el cabello a una altura directa sobre la cabeza de mi cliente. Si yo empiezo a trasladar el cabello hacia la parte de adelante, se transforma ya en una graduación extra máxima y cada uno de sus diseños vendrán a ser ya como cortes grafilados, ¿correcto? Como cortes grafilados y degrafilados. La técnica del corte degrafilado va a ser el que tenga una línea indefinida. La técnica del corte grafilado va a ser la que tenga líneas de marcación hacia el rostro y los cortes escalonados van a ser los que tengan líneas de marcación en la parte trasera del cabello, ¿correcto? Cuando nosotros hemos aprendido distribuciones, también tenemos que tomar en consideración que el material con el que nosotros vamos a trabajar debe ser un material estratégico, digamos que un material profesional. Yo no puedo realizar estos procesos con una tijera comercial, como una tijera de cortar papel, como una tijera de cortar tela, sino debe ser una tijera directamente para cabello, ¿correcto? Son dos herramientas fundamentales que nosotros vamos a utilizar. La primera que va a ser la tijera y la segunda que va a ser una peinilla. Con eso nosotros podemos ya empezar a diseñar. Luego, con el paso del tiempo, en las próximas clases, nosotros vamos a ir aprendiendo a texturizar el cabello, porque el cabello necesita tener un diseño, pero también necesita ser pulido, necesita ser texturizado. No dejemos, chicas, a un lado varios puntos fundamentales que muchas veces como técnicos estamos dejando que se pierdan. Por ejemplo, cuando nosotros visualizamos por el internet un diseño, nosotros vamos a darnos cuenta que los técnicos están vendiendo, por ejemplo, tijeras, peinillas, herramientas o productos que le van a favorecer como técnico. Entonces, cuando nosotros queremos hacer, he visto, por ejemplo, un corte en el que trasladan todo el cabello hacia atrás, lo cortan y cuando regresa se ve en los videos que cae una melena totalmente marcada. Pero no es tan fácil como parece. Los procesos deben pasar o tener un proceso de desarrollo específico. No se olviden, chicas, de ir trabajando en sus protocolos, de ir conociendo cada una de las técnicas, ¿correcto? La consulta que les voy a dejar para la próxima semana es, ¿qué son graduaciones? ¿Correcto? ¿Qué son graduaciones capilares? Eso es lo que tengo. Y cómo trabajar con las graduaciones, específicamente en cada uno de los diseños. Este va a ser su trabajo para la próxima semana. El día de hoy nos vamos a ver más tardecito ya en una charla en Zoom, en donde nosotros vamos a poder ir satisfaciendo cada una de las dudas que tengamos. Chicas, no se olviden de ir practicando, de coger sus cabezotes, o si no tienen cabezotes, de estar con la familia e ir aprendiendo. Familiaricémonos con nuestras herramientas de trabajo y aprendamos a identificar qué tipo de cabello es con el que yo voy a trabajar, ¿correcto? Cuando yo aprendo a identificar, cuando yo conozco la hebra capilar, yo ya tengo un 50% ganado del proceso con el que voy a trabajar como técnico, porque esto es lo que me permitirá llegar al éxito de un corte. La clase de hoy
ha estado trabajada en lo que es arquitectura, en lo que es diseño y en lo que es graduaciones, ¿correcto? Estos tres conjuntos, este conjunto de tres, es el que nos va a servir a que nosotros nos volvamos unos técnicos directos en el momento del diseño, ¿correcto? Porque cuando yo estoy diseñando, yo tengo que tener en cuenta estos tres procesos, ¿correcto? Estos tres procesos. ¿Para qué? Para que el perfeccionamiento y el estilo se vaya apoderando de mi diario vivir. Chicas lindas, que tengan una excelente tarde. Recuerden que les quiero mucho y ya nos estaremos viendo por Zoom.